Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Ramón Vila Núñez, participante de la especialidad de Derechos Humanos impartida por la Universidad Nacional Abierta. Saludos, profesor Nicolás Castro. En esta oportunidad disertaré acerca de mi proyecto de trabajo especial de grado, titulado Protección y Defensa a la Dignidad Humana, caso privado de libertad del Internado Judicial del Estado de Trujillo. Planteamiento del problema es destacar que el estudio sobre derechos humanos en estos últimos tiempos constituye una finalidad primordial del Estado moderno, pacifista y progresista, en virtud que es una manera de establecer la forma de asegurar y proteger los derechos humanos fundamentales. La Declaración y Protección de Derechos Humanos hasta la Segunda Guerra Mundial era un tema exclusivamente de derecho constitucional interno y fue con la aprobación en 1948 en la Organización de las Naciones Unidas a través de la Asamblea General que se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal de todos los pueblos y naciones. Asimismo, nuestro artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a los tratados de impacto y convenios internacionales relacionados con los derechos humanos y suscritos y ratificados por Venezuela, tiene jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno. Ahora bien, considerando el problema de los derechos humanos en general y los derechos humanos de los privados de libertad en particular, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272, establece que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno sin ningún tipo de discriminación y que lo rehabilite y que tenga respeto a sus derechos humanos. No obstante, a pesar de todas estas garantías constitucionales, Moraes sostiene que nadie en Venezuela desconoce lo que sucede en las cárceles del país, que hay hacinamiento, ocio, droga y corrupción. Asimismo, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, el 20 de junio de 2019 se reunió con una organización no gubernamental venezolana que tiene como nombre Ventanas a la Libertad. Y ellos expusieron que un estudio que realizaron en 2018 en relación a 15 estados donde tienen internados judiciales o cárceles venezolanas, que existe un hacinamiento del 313% y donde hubo muerte de 305 reclusos a causa de desnutrición y a causa de tuberculosis. Ahora tenemos los objetivos de la investigación. El objetivo general es describir el estado de protección de dignidad de los derechos humanos de los privados de libertad del Internado Judicial del Estado de Trujillo. Los objetivos específicos es examinar los convenios y tratados internacionales en relación con la protección de la dignidad humana. El otro objetivo específico es analizar el estado de protección a la dignidad humana de los privados de libertad del Internado Judicial del Estado de Trujillo. Y como último objetivo específico tenemos elaborar un programa de protección a la dignidad humana de los privados de libertad del Internado Judicial del Estado de Trujillo. El marco teórico. Tenemos que el tipo de investigación es una investigación descriptiva, porque lo que pretende es describir la protección de la dignidad de los derechos humanos de los privados de libertad del Internado Judicial del Estado de Trujillo. El diseño de investigación es un diseño de campo no experimental. Es decir, que tenemos que recoger la muestra en el sitio donde ocurre el hecho. Y tenemos que la población es de 1.525 privados de libertad y 42 funcionarios públicos que son los custodios. Y la muestra la vamos a tomar de una manera intencionada, debido a que hay poco acceso al Internado Judicial del Estado de Trujillo. Sin embargo, si existe acceso al Internado Judicial del Estado de Trujillo, vamos a utilizar la fórmula de Sierra. La técnica de recolección de datos es el instrumento. Vamos a utilizar el instrumento como la técnica de recolección de datos. Y tenemos que ahí mismo con la técnica que es la herramienta que va a ser el cuestionario. El cuestionario va a ser la herramienta y la técnica del instrumento utilizado va a ser un cuestionario. Ahora tenemos la validez del instrumento, que es el cuestionario. Para la validez del instrumento, eso significa que tenga que medir lo que vaya a medir, lo que se tenga que medir. Pero vamos a utilizar el siguiente método. Vamos a utilizar la correspondencia ítem-indicador. Ítem, correspondencia con el contenido teórico. Y ítem, correspondencia con los objetivos y los tipos de preguntas que vamos a realizar allí en el cuestionario. Ok. Ahora, la confiabilidad del instrumento es un instrumento de medición y es confiable porque cuando se haga en repetidas ocasiones al mismo sujeto y objeto, debe generar los mismos resultados.
Bueno, ahora tenemos la propuesta de solución. La propuesta de solución la vamos a hacer en tres fases, que va a ser educación en derechos humanos a los privados de libertad, educación en derechos humanos con respecto a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad a los funcionarios. Y por último, la tercera fase es saber que el resultado que da la protección de los derechos humanos, de cómo se realiza. En esta propuesta de solución tenemos que el contenido que vamos a utilizar nosotros ahí son los convenios de impacto y tratados internacionales que se van a conocer. Todos estos instrumentos de impacto internacional tienen que ir relacionados en materia penitenciaria. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los privados de libertad. Y los recursos que se van a usar son personal capacitado en derechos humanos, que tenga conocimientos en derechos humanos. Y tenemos que necesitar una computadora y un videobeat. Y los responsables van a ser el director del centro penitenciario, organizaciones no gubernamentales y defensoría del pueblo. Y por supuesto mi persona. Bueno, profesor, muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.